Bueno, buenas tardes chicos, chicas, buenas tardes aquí en este momento de la grabación. Os voy a invitar a que asistáis a mi consulta nutricional, en este caso consulta online, con Roberto Oliver, que ya sabéis que es el director de NutriTrain Clinic y con el que llevo trabajando desde hace ya algo más de año y medio. Así que hoy abrimos las puertas de NutriTrain Clinic, abrimos las puertas también de lo que significa una consulta personal, en mi caso, para poder hacer con vosotros un recorrido de lo que tanto Roberto como yo consideramos que es un caso de éxito. Y ahora vamos a contar cuál era el punto de partida y cómo hemos ido evolucionando durante este año y medio. Así que bueno, vamos a dar la entrada a Roberto. Dentro, Roberto. Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, Roberto, en primer lugar muchísimas gracias por estar aquí y bueno, para no alargar demasiado la cosa y poder hacer un resumen un poco que sirva como ejemplificación a nuestra audiencia de qué tal ha ido yendo mi caso. Yo doy unas pequeñas pinceladas y tú me vas corrigiendo un poco en lo que te voy contando. Yo llegué a la clínica de Roberto un poco desesperada, con un peso que, sin decir, y para no ofender a nadie, sin decir que es que a mí me sobraba mucho peso, porque eso no sería cierto, decirlo desde ese punto de vista. Yo mido 1,58 y en aquel momento estaba pesando pues, 51 kilos y medio, una cosa así, cuando yo llegué a tu clínica, Roberto. Y mi pretensión era pues perder 3 kilos para encontrarme en un rango en el que yo siempre me había sentido a gusto, pero no podía, no era imposible hacer esa pérdida de peso, a pesar de que había días en los que yo prácticamente me mataba a entrenar y tampoco aumentaba mucho mis calorías. Así que recordamos que fue por eso por lo que yo me puse en tus manos, más una serie de cuestiones que tenían que ver con la hormona. En mi caso soy mujer, el tema de mi edad, que ya tengo 39 años, y un ovario poliquístico arrastrado desde toda mi vida que probablemente generaba algún tipo de problema, más en aquel momento una serie de afecciones relacionadas con miomas, es decir, una situación hormonal bastante compleja que nos obligaba a no poder dar paso hacia adelante. Bueno, si quieres, Roberto, cuéntale un poco cómo fue tu abordaje y conversamos un poco acerca de cómo hemos ido evolucionando. Pues bien, Irene, me alegro mucho de que te abras un poco a contar tu caso. Sé que no es fácil muchas veces, ¿no? Abrir un poco ahí y contar. Pero yo pienso que puede ayudar a muchas personas y que muchas personas se pueden encontrar muy identificadas con este caso. Normalmente hay dos tipos de pacientes. El paciente donde hacemos pequeños cambios y hay un buen resultado, ya una respuesta súper rápida, y luego está el paciente que incluso haciendo las cosas bien o más o menos bien, comiendo sano, haciendo mucho deporte, el resultado era mínimo. Entonces, para nosotros es fácil decir que en ese momento está ocurriendo algo. Cuando tu cuerpo no tiene una respuesta normal, como sería una reducción calórica, una reducción de los hidratos de carbono, y no tiene una respuesta de una pérdida de peso o como puede ser una bajada de grasa también, quiere decir que hay un fallo metabólico, quiere decir que hay algo que no está funcionando bien. Entonces, cuando tú llegaste a consulta, no solo había un problema hormonal que diagnosticamos un poquito más tarde con esa analítica tan específica a nivel hormonal, sino que también te estaba ya generando un problema de estrés, porque claro, uno al final cuando uno estudia para un examen quiere aprobar, ¿no? Y si estudia y esto no sale, pues al final se acaba uno desesperando un poco. Pero ahí está los dos tipos de pacientes. Está el paciente que es cabezona a tope, como tú, a nivel positivo. Es decir, Irene, incluso se puede decir, y no me cuesta trabajo decirlo, que durante el primer año la evolución fue mínima. Ella estudiaba siempre, hacía perfecto todo, lo hacía al milímetro. A veces yo le regañaba por lo al milímetro que lo hacía, ¿no? Porque era demasiado estricta, era muy estricta, una persona súper cabezota. A nivel positivo, para un nutricionista eso es un chollo, ¿no? Porque al final cumplen tus órdenes y cumple las órdenes de Pablo, de su entrenador, de Pablo Castillo, pues al final esto es un chollo. Pero el chollo se acaba en el momento que no hay evolución. Después de un año,
investigándola, intentando realizar diferentes abordajes nutricionales, sin hacer nada extraordinario, que es el mensaje que yo quiero mandar al paciente. El cuerpo a nivel epigenético, ya sabéis que la epigenética es la capacidad que nosotros tenemos de modular poco a poco nuestros genes para que vayan cambiando a nuestro favor o a nuestro en contra, dependiendo de los hábitos que tengamos. Fue cambiando y de buena primera, de un día para otro, sin hacer nada, empezó con nuestro objetivo, empezó a conseguir ese objetivo que nos habíamos propuesto de perder peso, que como bien dice ella, no había un sobrepeso así grande, sí había un fallo en cuanto a composición corporal, que era bastante mejorable en cuanto a la musculatura y la grasa, teníamos un buen margen, pero no se producía. Y poco a poco, con trabajo también de su cambio de entrenamiento por parte de Pablo, dando mucha más prioridad al trabajo de fuerza, y a nivel nutricional intentando que su cuerpo no se estresase, con una dieta que tuviese las suficientes calorías, los suficientes carbohidratos, la suficiente grasa sana para que su cuerpo no se estresase, conseguimos que Irene empezase a responder, muchas veces en contra de su voluntad, ¿no? Cuando poníamos el carbohidrato que ella o poníamos algo así que era un poquito más calórico, pues Irene, que venía de hacer una dieta muy restrictiva, le costaba un poco al principio dar ese paso de meter calorías. Y entonces, poco a poco, empezó a evolucionar. ¿Qué quiero decir con esto? Y ya termino. Es que si tú haces las cosas bien, haces tu entrenamiento bien, adecuado a ti, si tú comes bien, adecuado a ti, si no tienes resultado hoy, estate tranquilo o estate tranquila, porque en tu cuerpo seguramente ya se está empezando a pelearse con tus problemáticas, con tus enfermedades, y se están produciendo ya cambios genéticos, hormonales, que no están teniendo resultados hoy, pero ya se está empezando a crear el gran cambio del mañana. Entonces, tienes que ser paciente, hay que ser paciente, y nunca, mejor dicho, el paciente a veces no es paciente, no es nada paciente, y quiere resultado ya, cuando lleva a lo mejor haciendo las cosas regular mucho tiempo, o simplemente a nivel hormonal su cuerpo no estaba preparado en ese momento. Nunca perdéis el tiempo si hacéis las cosas bien, porque el cambio, si tú crees en el cambio como creía Irene, y tú haces las cosas bien, va a llegar. Lo que no sabemos es cuándo, si va a llegar mañana, dentro de un mes o dentro de un año, o de un año y medio. Cuando yo decidí ponerme en tus manos, Roberto, fue precisamente porque después de un tiempo muy largo en el que yo intentaba forzar a mi propio cuerpo a conseguir, pues por mis propios medios, que vienen a ser pues lo que todo el mundo sabe de sentido común, aumentar la cantidad de ejercicio, rebajar las calorías, esto era la ley de la termogenética, de la termo... ¿Cómo se dice? De la termodinámica, ¿no? La termogenética. La ley lógica, vamos a llamarla la ley lógica, porque si yo entreno más y como menos, pierdo peso. Esa es la lógica del paciente. 2 más 2 son 4, pero en nutrición no lo son, ¿no? Claro, y entonces al final, tal y como tú dices, sometiendo a mi cuerpo a veces carencias, porque sí es verdad que en este contexto se produce lo que también podríamos denominar una carbofobia, sin que mi recorte de calorías fuera una cosa nunca brutal, pero sí suficiente y en deficiencia de algunas cosas, digamos que llevada por modas, por lecturas que yo realizaba. Y yo, bueno, creo que un mensaje interesante que puede quedar en este vídeo es que si no eres nutricionista, pues sabes de nutrición, pero a modo general, y probablemente no es suficiente para abordar casos complicados como puede ser el mío o el de muchas personas. Y yo hice, por así decirlo, delegué mi confianza en ti y la puse encima de la mesa y me comprometí conmigo misma a que iba a dejar de tomar decisiones personales sin conocimiento suficiente, iba a confiar en las manos de un profesional que en un momento dado iba a tomar mejores decisiones por mí, porque es decir, si yo en algunos momentos hubiera hecho lo que de verdad me pedía mi mente, en ese momento lo que me pedía era pues una huida hacia adelante, dejar de hacerte caso y de nuevo recortar calorías para intentar perder peso y forzar a mi cuerpo a hacer lo que yo quería que hiciera, que era simplemente perder peso. Y yo no voy a negar una cierta desesperación en ese sentido, es decir, estos son problemas del primer mundo, que no se me malinterprete, no
hay aquí drama de ninguna clase, simplemente como tú estabas comentando, Roberto, pues si tú estudias quieres tener unos resultados positivos y yo no los tenía, y entonces una de las cosas que me podía generar frustración en mi vida en ese momento, si es que podemos poner esa palabra tan grande, ¿no?, era eso. Pero era muy importante la confianza depositada, el saber que yo estaba trabajando con un profesional en el que yo creía, que me estaba ofreciendo un sistema que además me estaba generando placer por la comida, una manera de mirar la comida efectivamente diferente, bien estructurada y alejada de esa sensación de que cuanto menos mejor. Entonces yo creo que hay muchas personas a las que nos hace falta depositar en otra, que sea un profesional, su confianza, precisamente para no tomar decisiones uno solo que no están bien calibradas y que pueden generar un daño mucho mayor de lo que nos podemos creer. Yo ahora digo que a nivel de composición corporal y a nivel del peso conseguido, me siento completamente exitosa en el proceso que hemos llevado a cabo, incluso con unos niveles de energía brutales, porque es decir, entre otras cosas, me siento muy bien conmigo misma, me siento muy bien con lo que veo, me siento muy bien con lo conseguido y me siento muy joven, muy sana y muy apta. Cosa que cuando yo llegué a tus manos, pues sí que había unas sensaciones, mezclas psicológicas y probablemente también físicas, de que había cosas que no funcionaban bien. Y esto ha sido un proceso de tener la paciencia suficiente, de ponerme en tus manos durante un año y medio y hasta que tú quieras seguir conmigo, Roberto, y seguir mejorando y seguir... Hasta que la muerte nos separe, ¿no? Como dicen, ¿no? Pero sí que tengo que decir que también he aprendido muchas cosas y que tú has depositado en mí un conocimiento de autosuficiencia que me hace que no, es decir, no son recetas mágicas de un gurú que te dice que tienen que ser 50 gramos de esto y 20 de lo otro, porque no, todo lo que tú mandas se entiende. Y yo comprendo las dietas y entiendo la estructura y las asimilo como mías. Por lo tanto, ese aprendizaje me parece fundamental para entender de qué hablamos cuando hablamos de nutrición. Además, me parece que hablo totalmente con otra persona. Cuando conocí a Irene, Irene era víctima de sus conocimientos. Es decir, tenía muchos conocimientos de nutrición y aplicaba muchas cosas a la vez. Y ahora recuerdo al principio que Irene me escribía mucho, con muchas dudas. Irene siempre quiere aprender y siempre quiere afianzar lo que ella sabe, quiere seguir aprendiendo, y me escribía con mucha duda. Y ahora es increíble que solo me llama o me escribe para preguntarme por mi hija, por Valentina, o por cómo está la salud, o contarme sus resultados, obviamente, como su nutricionista que soy. Pero realmente muy pocas veces, ahora en un porcentaje diría que un 10%, me llama para preguntarme, y a lo mejor es una pregunta casi sin importancia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Irene es un caso donde demostramos que la importancia de las calorías, los macronutrientes, los micronutrientes no son tan importantes, que lo importante es cómo tú estés por dentro y tu cuerpo gestione esas calorías, esos macronutrientes. 2.000 calorías no son lo mismo para la Irene que 2.000 calorías no son lo mismo para otra persona que tenga un funcionamiento peor o mejor o lo que sea. Entonces, me parece que cuando la escucho, me parece que me llena de felicidad porque realmente veo un cambio no solo a nivel físico, sino a nivel energético, sino a nivel psicológico, sino a nivel de relación con la comida y en global en su calidad de vida. Y eso, como ya amigos que somos, pues la verdad que me hace mucho más feliz que haya perdido 5 kilos o lo que sea que haya perdido, pero que también me hace feliz, pero realmente me hace mucho más feliz que su vida estaba controlada por la comida y ahora es ella la que controla la comida y no al revés. Pues bueno, sí, les ponemos este caso. Nos encantaría pensar que se ayuda a la gente. Bueno, realmente con el solo hecho de que la gente entienda que a veces hay caminos por los que uno puede sentirse más cómodo, hay manos en las que establecer una confianza
y siempre la andadura que te ofrece un profesional está muy por encima de lo que todos podemos leer en libros, viendo en vídeos de YouTube de grandes profesionales, y yo no voy a negar nunca que, bueno, siempre intentamos acudir a fuentes fidedignas, pero no somos nutricionistas. Entonces, el que se quiera autogestionar, yo supongo que personas con ciertas facilidades pues probablemente puedan conseguir sus propias metas de aquella manera, pero está claro que la mayoría de las personas en este mundo occidental en el que vivimos, con la alimentación que tenemos y los desequilibrios sufridos, pues siempre merece la pena invertir en calidad de vida, y esa inversión pues muchas veces se traduce en ponerte en manos de un profesional. Así que claro. Ojalá este vídeo sirva para que algunas personas encuentren ese clic que a mí me hacía falta tener hace año y medio, y que ha sido un camino muy difícil para mí y también para ti como profesional, pero oye, aquí estamos. Tú decías 5 kilos menos, pues bueno, sí, efectivamente, pero eso es lo de menos. Los kilos son esto de aquí. Así que... Totalmente. Y es el que te va a dar el resultado para toda la vida. Efectivamente. Exacto. Bueno. Y mi última cosa me gustaría decir que, como en todas las profesiones, la nutrición, todo va evolucionando de una manera súper rápida. La autogestión por parte del paciente que tiene conocimiento, si hacemos un símil con un navegante, no es lo mismo navegar por un río con una barca de pedales que cuando pretende cruzar el Atlántico porque tenga algún tipo de problemática o porque quiera un objetivo súper grande. Entonces, lo ideal es que te montes en un barco con un buen patrón, ¿no? Pero no con nutrición, sino entrenamiento en la vida, en el aprendizaje como tu profesión. Esto es así. Imagínate si un niño tiene que aprender matemáticas, lenguaje, lo que sea, a través de 4 tutoriales o algo, bueno, pues el porcentaje de éxito sería mínimo realmente. ¿Qué me vas a contar ahora que estamos viviendo la teleformación, ¿no? Y bueno, ya se decía, hay un dicho que es que cuando tú te pones a hombros de gigantes, lo decían los humanistas en el Renacimiento, ¿no? Que puedes aprovechar el conocimiento de otros, y entonces si te montas a hombros de gigantes, desde luego verás mucho más lejos. Así que, en fin, valga este símil y traer aquí esta cita, ¿no? Para animar a todo el mundo a que en fin, a que se puedan resolver muchos problemas de una manera bastante sencilla. Así que muchas gracias, Roberto, que sabemos que en tu canal vas a tener una visita esta tarde, ¿no? Y así animamos a la gente que visite tu canal, que es Roberto Oliver. Yo lo subiré después a mi canal, va a ser en el Instagram de Laura Bueno, que Lab Fernández, creo que es, si no lo recuerdo mal. Y nada, invito que justo ahora, cuando a las 6 de la tarde, vamos a empezar ya el tema. Y en mi canal, Roberto Oliver Bolívar, sí lo subiremos un poquito más tarde. Pues como la gente va a ver esto unos días después y no va a pillar el directo, por lo menos no desde esta fuente de información, sí que le invitamos a ver tu canal de YouTube, Roberto Oliver Bolívar, y ver como, bueno, yo que soy una mindundi en el mundo del deporte, no soy la única que tiene grandes cosas que decir de Roberto, nada menos que Laura Bueno también va a corroborar mi opinión, así que, en fin, invitamos a todo el mundo que se pase por tu canal. Pues muchísimas gracias, Roberto, y bueno, ya sabéis, chicos, chicas, que de momento dejáis el trail porque estáis confinados, pero que nunca dejéis de vernos. Muchísimas gracias, os queremos.